Volviendo a la parte empresaria, vamos a centrarnos un poco en Renfly, ¿no? O Renfly. Renfly, sí. Renfly. Renfly. Aquí empezaste Rent to Rent. ¿Qué es lo que vistes en el Rent to Rent para empezar? ¿Y cómo empezaste en el Rent to Rent? Porque no es algo que de repente tú digas, pues voy a hacer esto, ¿no? Sí, lo que me llamó la atención fue esa modalidad, ¿no? De poder llegar a vivir de las rentas sin tú tener que llegar realmente a comprarlas, ¿no? En primera instancia. Eso fue lo que me llamó la atención, ¿no? Dije, contra, ¿cómo puedo yo estar ganando dinero de las rentas sin yo tener que comprarlas, ¿no? Entonces fue una modalidad que me llamó la atención. Y es verdad que en ese momento pues no tenía ni el perfil ni tampoco nivel adquisitivo para yo invertir en viviendas, ¿no? Porque al final yo todo lo había reinvertido en mi propio negocio, ¿no? Entonces, por una modalidad de negocio donde no requiere tanta inversión inicial, entonces sí es verdad que el poco dinero que yo había ahorrado en esos años y demás, pues lo decidí también meter en esta nueva modalidad de negocio. Y lo metí en esas primeras inversiones, en esas primeras adquisiciones. Entonces, tú ahí coges... Bueno, ya hemos hablado en este podcast, hemos tenido varios invitados hablando de Rent to Rent, o sea, que todo el mundo, yo creo que ya todo el mundo sabe de qué va esto, que es, yo veo a un propietario que tiene algo en alquiler Correcto. y lo tiene en alquiler tradicional y le dices, oye, mira, yo te voy a pagar lo mismo que tú tienes ahora, pero además voy a hacer una reforma, te voy a dejar el piso muy bonito y además lo que voy a hacer yo es realquilarlo, tú vas a cobrar porque yo te garantizo que cobras y aquí todos están felices, ¿no? Eso es básicamente el Rent to Rent, así hablando muy, muy por encima, que como digo, ya hemos tenido otros invitados aquí hablando de eso. La cosa de esto es, yo siempre me lo he preguntado con la gente que hace Rent to Rent es, ¿cómo convences a un propietario de que le vas a hacer una reforma y le vas a quitar el salón, porque muchas veces se quita el salón, y que además tú eres quien va a pagar? ¿Y qué le dices a un propietario para hacer eso? Sí, yo sí es verdad que la primera vez tuve muchísima suerte porque en la primera llamada, cuando empecé a implementar acción para captar la primera llamada, tuve ese sí. ¿Vale? Entonces fue como esa fuerza que me hizo al final seguir ese camino, ¿no? Porque lógicamente luego te das cuenta que vas a obtener muchos no, ¿vale? Pero es verdad que esa primera llamada dio la casualidad que era una propietaria que era ya inversora, entonces pues tenía esa mentalidad, ¿no? Entonces pues le pareció bien, ¿no? El servicio que le ofrecía y demás, y entonces es verdad que fue muy buena operación porque para ser la primera fue de las mejores, sinceramente, un piso que estaba ya reformado, donde apenas tuve que hacer inversión inicial, lo típico de pintar y amueblar. Entonces sí es verdad que fue una operación muy buena, tuve mucha suerte, muy buena ubicación, la propietaria un encanto, decidió confiar en mí más que era primeriza, la cual estoy súper agradecida. Pero sí es verdad que luego me di cuenta, pues claro, la primera tuve mucha suerte, ¿no? Luego me di cuenta y me enfrenté a muchísimos no, y más sobre todo en Córdoba, porque yo empecé en Córdoba. Actualmente yo tengo habitaciones tanto en Córdoba como en Barcelona, ¿vale? Pero claro, en Córdoba la mentalidad es muy limitante. En ese entonces hace 5 años, que de lo que ha cambiado a hoy en día es una brutalidad. Entonces, claro, yo cuando a los propietarios les explicaba y demás, muchos me decían que eso no era legal. Cuando intentaba colaborar con inmobiliarias, la mayoría me decían que no, que ellos no iban a trabajar con la competencia. Yo les intentaba explicar que no era competencia de ellos, porque al final mis servicios consistían en algo muy distinto a lo de ellos y que yo aparte podía hacerle ganar dinero también, porque lógicamente le iba a pagar esa comisión a esa inmobiliaria. En fin, es verdad que me costó mucho, pero bueno, poquito a poco, a base de implementar acción, llamadas. Sí es verdad que también he tenido mucha suerte a la hora de recomendados, ¿vale? Yo he crecido sobre todo, ya no es llamando o tocando a puerta fría, sino por recomendados, en base a mi trabajo, ¿vale? Al final, yo como digo, ¿no? Lo que habla de uno no son las palabras, sino los hechos. Y yo sé verdad que, como antes he dicho, me gusta dar el 200% cada cosa que hago, pues yo es verdad que cada vivienda yo hago el trabajo como si fuera para mí, ¿vale? Entonces, pues los propietarios han visto eso en mí, esa implicación. Y entonces, pues es verdad que me han ido recomendado y demás, y es verdad que en Córdoba pues me he hecho bastante fuerte por eso, ¿vale? Sobre todo por recomendado. Y es lo que más me enorgullece, porque al final que lo que te haga más crecer tu empresa sea esa recomendación de personas que ya han trabajado contigo, pues sinceramente es lo que más le llena a uno. ¿Y hoy sigues con Renfly? Correcto, sí. ¿Y también estás haciendo patrimonio propio o solamente sigues con...? Correcto, yo sigo con Renfly, ¿vale? Pero ya mi planteamiento es enfocarme más en crear una cartera de patrimonio y llegar a gestionar mi propio patrimonio. Ese es mi plan o proyecto de vida, ¿vale? Entonces ya he empezado con eso, quiero seguir teniendo mi empresa ahí, pero a la misma vez ya quiero enfocarme también a la hora de adquirir patrimonio, ya que actualmente pues he conseguido ser ese perfil de cara a los bancos, de cara a financiación y demás, para poder llegar a ese objetivo.
¿Y también haces gestiones para inversores o solamente para ti? O sea, si yo viene un inversor de Madrid y te dice, consígueme un piso para hacer rent to rent, ¿lo haces? Sí, correcto, también, sí. Me han llegado personas también que, por ejemplo, le he ofrecido esos servicios, exactamente. ¿Y cuáles son, o sea, qué servicios ofreces y cómo se reparten las ganancias o cómo funciona? Pues al final, yo la verdad que la mayoría de contratos los tengo todos de explotación de la vivienda, ¿vale? Donde no suelo trabajar por comisión, sino yo le pago un alquiler al propietario, ¿vale? Y yo me encargo de gestionar toda la vivienda. Sí es verdad que tengo algunos que a lo mejor es de gestión, pero la mayoría es de explotación de vivienda. Y esos servicios, pues si a no me llama una persona de afuera o lo que sea que quiere invertir en Córdoba, pues lógicamente yo le ayudo a la hora de localizar el activo, ¿vale? Porque al final yo conozco bien lo que es la zona de Córdoba, en las zonas donde hay una mayor demanda y demás, donde puedo obtener mayor rentabilidad. Entonces, ese servicio de profesional es el que le ofrezco, ¿vale? Conseguirle viviendas rentables donde él gane, ¿vale? Y nosotros también en consecuencia. ¿Y los usuarios son estudiantes o son también trabajadores? ¿Qué tienes más? En Córdoba más estudiantes, ¿vale? Al final te das cuenta que dependiendo de la zona, ¿vale? El perfil de tu cliente potencial puede ser muy distinto, ¿vale? Por ejemplo, como yo hablo desde mi experiencia, tengo en Córdoba y en Barcelona, pues los perfiles son totalmente distintos. Al final te das cuenta que en Barcelona hay mucha movilidad también por trabajo, pero ¿qué pasa? Que Córdoba no. Al final Córdoba hay poca movilidad por trabajo porque al final es una ciudad pequeñita, no hay apenas fábricas, industrias grandes y demás. Entonces, pues la mayoría de movilidad es por estudiantes Erasmus, es lo que más tiene su punto fuerte. Ah, Erasmus. Sí, también. Erasmus, sí. O sea, que tienes estudiantes internacionales. Sí. Hombre, es que Córdoba es un sitio muy bonito para irse. A mí, una de mis ciudades favoritas es Córdoba. O sea, si tuviese que decir ciudades favoritas de España para vivir, sería una con costa, que es Denia, pero ciudades que no tengan, la primera sería Sevilla. Yo estoy enamoradísimo de Sevilla. O sea, Sevilla me encanta, pero hace mucho calor en verano. En Córdoba también. Pero Córdoba también me gusta mucho. O sea, todo lo que es el sur de España me gusta muchísimo porque soy de sol. O sea, yo en cuanto sale un rayo del sol, estoy ahí tomando el sol como si fuese un lagarto. Y Córdoba yo cuando estuve me gustó mucho. Y además la mezcla que tiene de cultura, ¿no? De cultura con la árabe, que tiene mucho ahí Sí, patrimonio árabe. Es muy, muy bonita Córdoba. Córdoba tiene un patrimonio que es una brutalidad y sinceramente poco está explotada para todo el valor que tiene Córdoba. Y luego te ofrece también mucha calidad de vida. Porque Pero al ¿y final, cuántos habitantes tiene Córdoba? pues no te sabré decir la verdad actualmente. Bueno, No te sabré decir ahora mismo. lo buscaremos. Le pregunto a ChatGPT ahora. Vale, entonces, a día de hoy, ¿qué patrimonio tienes tú propio? Es decir, ya has comprado alguna vivienda, tienes alguna vivienda y de esas viviendas que tienes o que vas a tener, ¿qué vas a hacer? También entiendo que habitaciones, claro. Lógicamente, como mi experiencia siempre va a ser en alquiler por habitación, en desarrollar esa movilidad, pues es la que quiero llevar a cabo a la hora de adquisición de patrimonio, porque al final es la que trabaja mayores rentabilidades, aunque tiene también mucho trabajo más de gestión detrás, que eso hay que ser conscientes. Que el tema de alquiler por habitaciones no hay ingresos pasivos como tal, ¿vale? Lo único que, claro, si tú ya llegas a crear una estructura, una gestión de empresa y demás, y tú delegas ciertas cosas porque tienes cierto volumen, entre comillas, puede llegar a ser pasivo. Pero lógicamente la actividad como tal no es pasiva, ¿vale? Entonces, pues esa es la proyección que tengo con la adquisición de mi patrimonio. Quizás llegue a conjugarlo con algo de alquiler tradicional o turístico, porque al final soy una persona muy inquieta y que me gusta pues indagar y aprender y entonces seguramente que conjugue varias modalidades. Pero mi foco principal, lo más seguro es que sea el alquiler por habitaciones. De hecho, lo que estoy desarrollando ahora mismo también con la adquisición de mi propio patrimonio. ¿Y Renfly lo gestionas todo tú o tienes también Sí, gente trabajando? tengo también equipo. Tengo equipo en las dos empresas, exactamente. Al final ya cuando uno va creciendo y va creando cierto volumen, pues ya tienes que delegar porque al final es sostenible que lo lleves y lo hagas tú todo solo. Te iba a preguntar antes, cuando has hablado que también tenías en Barcelona, ahora con el tope de alquiler a las habitaciones en Barcelona, ¿cómo se presenta eso? Bueno, yo sinceramente soy una persona que no me quiebro demasiado la cabeza por lo que pueda pasar, entonces me baso en lo que tengo, o sea, qué puedo hacer en el momento actual. Actualmente no ha afectado, está la cosa que parece ser que sí, pero bueno, yo como siempre digo, ¿no? A problemas, soluciones, y siempre alguna otra vía o alguna solución podrá haber, ¿vale? Para que al final pues tampoco nos afecte directamente. Sí, porque se tienen que poner de acuerdo.